Las mañanas en Valencia siempre traían consigo el bullicio del mercado central, donde los aromas de frutas frescas y especias se entrelazaban en el aire. Me perdía entre los puestos, observando a los vendedores ofrecer sus productos con una energía que parecía ajena a mi vida. En casa, la rutina se había vuelto monótona. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mi presencia. Me sentía como un mueble más en la sala, un objeto olvidado que solo era útil cuando se necesitaba algo. La sensación de invisibilidad me acompañaba cada día. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿dónde están mis calcetines? ¿Qué hay para cenar? La chispa de la emoción se había apagado, y mis aspiraciones personales estaban sepultadas bajo las responsabilidades del hogar. Mientras tanto, mi hijastro comenzaba a explorar su pasión por el arte, un camino que nunca imaginé que tomaría. Recorría las calles del barrio del Carmen, donde el arte callejero adornaba las paredes y los cafés rebosaban de vida. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una invitación a una exposición de arte emergente. La tarjeta brillaba con colores vibrantes y prometía una experiencia única. Al principio dudé en asistir, pensaba que no tenía nada que aportar a un evento así. Sin embargo, algo dentro de mí se encendió al recordar que mi hijastro había estado pintando en su tiempo libre. Decidí aceptar la invitación, aunque solo fuera para ver lo que había creado. Cuando llegué a la galería esa noche, me encontré rodeada de personas apasionadas por el arte. Las obras colgaban en las paredes como testimonios silenciosos de historias no contadas. Mientras caminaba entre las piezas expuestas, sentí un cosquilleo en el estómago al darme cuenta de que mi hijastro era uno de los artistas presentados. Su nombre brillaba en la lista junto a otros talentos emergentes. La emoción me invadió al acercarme a su obra, un lienzo vibrante lleno de colores intensos y formas abstractas que parecían cobrar vida propia. Observé cada trazo y cada matiz con atención, sintiendo cómo resonaban con mis propias emociones reprimidas. Era como si él hubiera capturado fragmentos de mi alma y los hubiera plasmado en ese lienzo. De repente lo vi acercarse con una sonrisa tímida pero orgullosa. «¿Qué te parece?», preguntó con voz suave como si temiera mi respuesta. No pude evitar sonreír mientras admiraba su obra. «Es fascinante», respondí sinceramente. «Captura algo profundo». Él sonrió aún más al escucharme, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. A medida que conversábamos sobre su proceso creativo y las inspiraciones detrás de sus obras, me di cuenta de cuánto había crecido desde aquellos días en los que apenas podía sostener un pincel. El tiempo pasó volando mientras compartíamos anécdotas sobre el arte y nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, cuando miré alrededor y vi a otras parejas disfrutando del evento juntos, la realidad me golpeó nuevamente. Yo estaba allí sola con él mientras mi esposo se encontraba en casa sin saber nada sobre esta conexión especial que estaba surgiendo entre nosotros. La exposición terminó, pero esa noche quedó grabada en mi memoria como un punto decisivo. Mientras regresábamos juntos hacia la salida, sentí una extraña atracción hacia él, no solo como madrastra sino también como mujer deseosa de ser vista y valorada por alguien más allá de las paredes del hogar. Al salir al fresco aire nocturno valenciano, decidimos caminar hacia la playa de la Malvarrosa para disfrutar del sonido relajante de las olas rompiendo contra la orilla. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras compartíamos confidencias sobre nuestros sueños ocultos y anhelos silenciados por el tiempo. Mientras hablábamos sobre todo lo que habíamos dejado atrás, el arte perdido entre las obligaciones diarias, me di cuenta de cómo él había despertado algo dentro de mí que creía dormido para siempre. La pasión por vivir plenamente y ser reconocida por mis propios méritos. Pero también surgió una inquietud: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, sabía que esta relación era complicada pero no podía evitar sentirme viva nuevamente. Cuando llegamos al final del paseo marítimo nos detuvimos frente al mar iluminado por la luna llena. En ese instante mágico e inesperado, nuestras miradas se encontraron intensamente, algo cambió entre nosotros cuando nuestras manos se rozaron suavemente. «Me gustaría mostrarte más sobre lo que pinto», dijo él casi en un susurro. Asentí sin poder articular palabra alguna, no sabía qué responder ni cómo expresar todo lo que sentía en ese momento tan delicado pero electrizante a la vez.
La conexión era palpable y complicada, sabía que estaba cruzando límites peligrosos, pero anhelaba seguir explorando este nuevo mundo lleno de posibilidades junto a él. Mientras regresábamos a casa esa noche bajo un cielo estrellado cargado de promesas silenciosas, comprendí que había dado un paso hacia lo desconocido. Un camino lleno de incertidumbres, pero también lleno de potencial para descubrir quién era realmente yo fuera del rol tradicional impuesto por el matrimonio, aunque eso significara arriesgarlo todo por encontrarme nuevamente. La exposición se celebraba en un antiguo edificio del barrio del Carmen, con paredes de ladrillo expuesto y luces tenues que realzaban las obras de arte. La atmósfera estaba cargada de murmullos y risas, pero me sentía como un espectro entre aquellos rostros vibrantes. Mi esposo había decidido no acompañarme, alegando compromisos laborales, y yo había aceptado su ausencia con resignación. Sin embargo, al entrar en la sala principal, la curiosidad me envolvió como un abrigo cálido. Cada pintura era un universo por descubrir, pero una en particular capturó mi atención. Era un retrato que reflejaba la vida cotidiana, una mujer de mediana edad, con ojos que parecían buscar respuestas en el horizonte. La escena era familiar, evocaba mis propias luchas y anhelos. Mientras contemplaba la obra, sentí que el artista había capturado algo profundo y personal en su trazo. ¿Te gusta? La voz de mi hijastro rompió el hechizo. Me giré hacia él y vi en su mirada una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Es hermoso, respondí, intentando ocultar la emoción que me invadía. Lo hiciste tú. Asintió con un ligero sonrojo. Quería reflejar lo que veo en ti. Su comentario resonó dentro de mí como una melodía olvidada. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se había detenido a observarme realmente. A medida que avanzábamos por la sala, sentí como las miradas se posaban sobre las obras, pero también sobre nosotros. Éramos parte del espectáculo sin serlo del todo. La noche continuó desarrollándose entre conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Mi mente divagaba entre los colores vibrantes de las pinturas y los ecos vacíos de mi hogar. La sensación de ser invisible se intensificaba con cada instante que pasaba lejos de mi esposo. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una chispa inconfundible se encendía entre mi hijastro y yo. Fue entonces cuando nos encontramos en un rincón apartado, donde las luces eran más suaves y el murmullo del público se desvanecía. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie pudiera vernos, el secreto nos rodeaba como un velo delicado. Siempre has sido una musa para mí, dijo él, su voz baja pero firme. Las palabras flotaron entre nosotros mientras el mundo exterior desaparecía lentamente. En ese instante comprendí que lo que estaba surgiendo entre nosotros iba más allá del arte, era un reconocimiento mutuo de nuestras soledades. No sé si debería estar aquí, murmuré mientras luchaba contra el miedo a lo desconocido. ¿Por qué no? Este es nuestro momento, respondió con una confianza que me hizo dudar. Y así fue como nuestros labios se encontraron por primera vez. El roce fue suave al principio, casi tímido, pero pronto se transformó en algo más profundo y significativo. No solo compartíamos un beso, estábamos compartiendo nuestras historias ocultas y nuestros deseos reprimidos. El resto de la noche pasó volando mientras explorábamos esa nueva conexión. La exposición terminó, pero dentro de mí algo había cambiado irrevocablemente. Al salir del edificio, las estrellas brillaban intensamente sobre Valencia, como si celebraran nuestro secreto recién descubierto. Sin embargo, al regresar a casa sentí la presión del silencio familiar apretando mi pecho nuevamente. Mi esposo no estaba allí para preguntarme dónde había estado ni qué había hecho esa noche, su ausencia era palpable y dolorosa al mismo tiempo. Cuando entré en nuestra casa oscura y silenciosa, cada rincón parecía gritarme por atención mientras me movía hacia la cocina para prepararme algo ligero antes de dormir. Los aromas del mercado central aún flotaban en mi memoria. Frutas frescas y especias exóticas llenaban mis sentidos con recuerdos cálidos de días pasados. Pero esa noche no podía evitar pensar en lo sucedido con mi hijastro. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro iluminado por la pasión creativa, sus manos hábiles dando vida a sus pensamientos más profundos a través del arte. Aquello era más que simple admiración, estaba empezando a sentir algo más fuerte e incontrolable hacia él.
Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones encontradas, felicidad por haber sido vista realmente por alguien especial y miedo por lo que significaría eso para mí y para nuestra familia si alguien llegara a enterarse. Las horas pasaban lentas mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias, cada gesto parecía estar impregnado con ese nuevo secreto compartido. A menudo recordaba aquel beso robado bajo las luces tenues de la exposición, como encendió una chispa dentro de mí que creía extinguida hacía años. Era como si hubiera despertado algo dormido durante demasiado tiempo, una parte esencial de mí misma, deseosa de ser reconocida e inspirada nuevamente. No obstante, cada vez que miraba a mi esposo sentía un peso creciente sobre mis hombros. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Podría continuar ignorando mis propios deseos por el bien del matrimonio? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras me esforzaba por mantener las apariencias normales ante todos los demás. Aún así sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo más. Esta nueva relación traería consigo consecuencias inevitables e impredecibles para todos nosotros involucrados. La conexión emocional crecía entre mi hijastro y yo como una sombra silenciosa detrás de cada sonrisa compartida o cada mirada furtiva durante las reuniones familiares. Al final del día siempre regresábamos a nuestra realidad. Él era mi hijastro y yo era su madrastra. Existíamos dentro de límites sociales estrictos impuestos por nuestra familia y sociedad misma. Sin embargo, esos límites comenzaban a desdibujarse lentamente mientras nuestras almas buscaban liberarse mutuamente. Mientras tanto, el eco del arte continuaba resonando dentro de mí, cada trazo pintado representando no solo su visión sino también mis propias aspiraciones olvidadas desde hacía tiempo, deseos ocultos ahora floreciendo tras esa conexión inesperada, creando un torbellino emocional difícilmente manejable sin arriesgarlo todo por descubrir quién realmente soy fuera del rol tradicional impuesto por el matrimonio. Así fue como comencé a entender que este viaje apenas comenzaba. Cada paso dado junto a él sería crucial para definir no solo nuestra relación secreta sino también nuestro futuro individual, enfrentándonos a decisiones difíciles e inciertas sobre lo que realmente deseamos alcanzar juntos o separados antes del inevitable desenlace inevitablemente cercano. El silencio de la noche envolvía la habitación donde nos encontrábamos, un refugio temporal alejado del mundo exterior. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes, como si fueran testigos de nuestro secreto. El aire estaba impregnado de una mezcla de emociones, deseo, miedo y una necesidad abrumadora de conexión. En ese instante todo lo que había sido mi vida cotidiana parecía desvanecerse, dejando solo la esencia pura de lo que estábamos construyendo. Te he estado observando, me confesó en un susurro, su voz temblando ligeramente. Tu vida, tus luchas, de todo eso me inspira. Sus palabras resonaban en mi interior como una melodía que había estado esperando escuchar. La idea de ser vista, reconocida por alguien tan cercano y a la vez tan distante, encendía una chispa en mi corazón. ¿Cómo puedes encontrar inspiración en mí?, respondí con incredulidad. Mi existencia había estado marcada por la rutina y la invisibilidad. Ser musa era un concepto ajeno a mi realidad diaria. Pero al mirarlo a los ojos, vi algo más allá de su admiración, una vulnerabilidad compartida que nos conectaba a un nivel más profundo. Cada encuentro se volvía más intenso. El arte se convirtió en nuestro lenguaje común. Cada obra que él creaba era un reflejo no solo de su talento sino también de mis anhelos reprimidos. Descubrí que el arte no solo era su medio de expresión, sino también el mío. A través de sus pinceles y lienzos, empezaba a vislumbrar partes de mí misma que habían permanecido ocultas durante años. Sin embargo, el peso de la culpa comenzaba a asfixiarme. La idea de traicionar a mi esposo se convertía en un eco persistente en mi mente. No podía ignorar el compromiso que había hecho ante él ni el dolor que causaría si alguna vez se enterara. Cada vez que nuestras manos se rozaban o nuestras miradas se encontraban con intensidad, sentía como si estuviera jugando con fuego. Un día decidí visitar el mercado central en busca de claridad entre los aromas vibrantes y los colores intensos del lugar. Las frutas frescas y las especias exóticas eran un recordatorio del mundo lleno de posibilidades fuera del encierro emocional en el que me encontraba. Caminé entre los puestos, recordando momentos felices con mi esposo y sintiendo cómo esos recuerdos chocaban con lo nuevo que estaba experimentando. Mientras paseaba entre las multitudes,
pensé en lo mucho que había cambiado desde aquella exposición donde todo comenzó. La conexión con mi hijastro se había transformado en algo más profundo, ya no era solo inspiración artística, sino una necesidad emocional palpable. Me di cuenta entonces, no solo estaba empezando a necesitarlo para crear arte, lo necesitaba para sentirme viva. El día siguiente nos encontramos nuevamente en su estudio. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable mientras él trabajaba en un nuevo cuadro inspirado por nuestras conversaciones nocturnas. Observé cómo sus manos danzaban sobre el lienzo con destreza y pasión, cada trazo parecía contar nuestra historia secreta. Me hace sentir cosas que no sabía que podía, le dije sin pensarlo 2 veces. Era un momento vulnerable y arriesgado, las palabras salieron antes de poder detenerlas. Él dejó caer el pincel y giró hacia mí con una intensidad ardiente en su mirada. «¿Y si esta es nuestra única oportunidad?», respondió con voz grave, acercándose lentamente mientras el espacio entre nosotros disminuía hasta casi desaparecer. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla densa, cada uno sabía lo que estaba sucediendo pero temíamos dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. Nuestros labios se encontraron entonces sellando un pacto silencioso entre nosotros dos, éramos cómplices en este juego peligroso llamado amor prohibido. El beso fue suave al principio pero rápidamente se tornó apasionado, era como si todas las emociones reprimidas durante años finalmente encontraran su salida. A medida que nos alejábamos del estudio esa noche, el peso del secreto comenzaba a hacerse más pesado sobre mis hombros. La culpa me carcomía por dentro mientras intentaba justificar mis acciones ante mí misma, ¿era realmente tan malo buscar felicidad? Pero cada vez que pensaba en mi esposo y su confianza ciega en mí, sentía como si estuviera traicionándolo aún más profundamente. La mañana siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de mentiras silenciosas y sonrisas forzadas. Sabía que debía mantener las apariencias frente a todos, amigos y familiares nunca sospecharían nada extraño entre nosotros, eran ajenos a la tormenta emocional que estaba gestándose bajo la superficie. En casa todo parecía normal, mi esposo leyendo el periódico mientras tomaba café, pero yo sentía como cada palabra resonaba vacía dentro de mí. Las conversaciones cotidianas perdían significado cuando mi mente divagaba hacia los momentos robados compartidos con él. Un amigo cercano comenzó a mostrar señales inquietantes, notó cambios sutiles en mis comportamientos y actitudes hacia mi esposo. «Te veo distante últimamente», comentó casualmente durante una cena familiar. Su mirada inquisitiva me hizo estremecer, ¿podría sospechar algo? Intenté restarle importancia al asunto con risas nerviosas pero dentro mío crecía la ansiedad por ser descubierta. Las semanas siguieron avanzando mientras nuestra relación clandestina florecía entre sombras y secretos inconfesables. Cada encuentro se sentía como un acto heroico, una rebelión contra las expectativas impuestas, pero también como un juego arriesgado donde ambos estábamos apostando mucho más de lo esperado. La presión aumentó cuando su nueva exposición se acercaba rápidamente, sería la primera vez donde sus obras estarían expuestas al público masivo, un evento significativo para él, pero también significaría enfrentarnos al riesgo inminente del descubrimiento inevitablemente cercano. Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente para discutir nuestros próximos pasos antes del evento crucial. «No sé cuánto tiempo podemos seguir así», le dije mientras mirábamos las estrellas desde la azotea del edificio donde solíamos refugiarnos después del estudio. Él tomó mis manos entre las suyas con firmeza, «No quiero perderte». Esas palabras resonaron profundamente dentro mío, aunque sabía cuán peligrosa era nuestra situación, no podía evitar desear quedarme allí para siempre, atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y las responsabilidades familiares. «No podemos dejarlo así», murmuré antes de perderme nuevamente en sus ojos oscuros llenos de promesas ocultas e incertidumbres compartidas, una mezcla intoxicante que nos mantenía unidos incluso cuando todo parecía desmoronarse alrededor nuestro, sin poder prever qué consecuencias tendría esta elección impulsiva sobre nuestras vidas futuras. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Me desperté con la sensación de que el tiempo se había detenido, como si el mundo exterior no existiera. Miré a mi lado y allí estaba él, dormido, su rostro sereno en la penumbra.
La noche anterior había sido un torbellino de emociones, habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Pasamos la noche juntos y cada momento compartido parecía grabarse en mi memoria con una intensidad abrumadora. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a asomarse. La presión del mundo exterior me apretaba como un corsé. Las expectativas familiares y las miradas inquisitivas de amigos y conocidos eran una sombra constante. No podía ignorar que alguien empezaba a sospechar. Un amigo de la familia había estado observándonos con más atención de lo normal en los últimos días. Cada vez que lo veía, una punzada de ansiedad me recorría el cuerpo. Mientras él dormía, me levanté con cuidado para no despertarlo. Me vestí en silencio y decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles empedradas resonaban con el eco de mis pasos, y el arte callejero adornaba las paredes como un recordatorio del espíritu creativo que tanto anhelaba en mi vida. El mercado central estaba cerca, así que decidí ir allí para distraerme. Los aromas vibrantes de frutas frescas y especias llenaban el aire mientras caminaba entre los puestos coloridos. La vida bullía a mi alrededor, risas de niños, conversaciones animadas entre vendedores y compradores. Pero yo me sentía atrapada en un silencio ensordecedor, como si todos esos sonidos estuvieran lejos de mí. Cada sonrisa ajena me recordaba mi propia lucha interna por encontrar reconocimiento. Mientras elegía algunas naranjas jugosas, noté a lo lejos al amigo de la familia observándome desde un rincón del mercado. Su mirada era inquisitiva, casi acusadora. Me sentí expuesta bajo su escrutinio y decidí marcharme antes de que pudiera acercarse más. El regreso a casa fue pesado, cada paso parecía más difícil que el anterior. Cuando llegué, y ya estaba despierto y esperándome en la sala con una expresión ansiosa en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó suavemente. Solo necesitaba aire, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar mi inquietud. La conversación fluyó entre nosotros con una mezcla de alegría por compartir aquel secreto y miedo por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. Hablamos sobre arte, sobre sueños perdidos y sobre cómo cada uno había encontrado refugio en el otro sin quererlo realmente. Quiero dedicarte otra obra, dijo al final, sus ojos brillando con determinación. No sé si es buena idea, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Es solo arte, insistió él, pero yo sabía que era mucho más que eso para nosotros. La tensión entre lo que deseábamos y lo que debíamos hacer se hizo palpable en el aire. Mientras hablábamos sobre sus nuevas ideas artísticas, no podía evitar pensar en las consecuencias si alguien llegara a enterarse, mi matrimonio destrozado, su carrera arruinada antes incluso de despegar. El día avanzó y pronto llegó la cena familiar. Mi esposo parecía ajeno al conflicto interno que me atormentaba, reía y hablaba animadamente sobre su trabajo mientras yo sonreía forzadamente desde la mesa. En ese momento sentí cómo crecía una distancia insalvable entre nosotros, él seguía siendo ese hombre amable pero distante al cual ya no podía conectar emocionalmente. Al finalizar la cena, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, él se acercó a mí nuevamente con esa chispa creativa brillando en sus ojos. Quiero mostrarte algo, dijo mientras tomaba mi mano para llevarme al estudio donde trabajaba. El espacio estaba lleno de lienzos cubiertos por sábanas blancas, cada uno representaba una parte de nuestro secreto compartido, momentos robados llenos de pasión silenciosa e incertidumbre palpable. Al descubrir uno tras otro los cuadros terminados, cada trazo cuidadosamente pensado, sentí como cada pincelada contaba nuestra historia sin palabras. Es hermoso, logré decir mientras contemplaba uno donde aparecía reflejada mi silueta entre sombras profundas, era como si viera mis propios miedos plasmados frente a mí. Eres mi musa, confesó con sinceridad desarmante. En ese instante comprendí cuán profunda era nuestra conexión, no solo éramos cómplices sino también dos almas perdidas intentando encontrarse en medio del caos emocional que nos rodeaba. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perdernos nuevamente en ese mundo compartido lleno de promesas artísticas e ilusiones mutuas, escuchamos un golpe fuerte proveniente del pasillo, alguien había llegado inesperadamente. El corazón me dio un vuelco al reconocer la voz familiar detrás de la puerta, ¿estás ahí? Era nuestro amigo sospechoso quien había decidido interrumpir nuestro momento privado sin aviso previo.
La ansiedad se apoderó rápidamente de mí mientras intercambiábamos miradas preocupadas. Sabíamos que debíamos actuar rápido para proteger nuestro secreto antes de ser descubiertos. Él tomó una decisión rápida: es mejor que te escondas. Sin tiempo para protestar o buscar excusas coherentes ante esa súbita intrusión, corrí hacia atrás detrás del lienzo más grande donde aún quedaban restos húmedos de pintura fresca, un refugio improvisado pero necesario, mientras él abría la puerta lentamente con una sonrisa ensayada en su rostro. La conversación entre ellos fluyó sin problemas aparentes. Escuché fragmentos sobre trabajo y proyectos futuros mientras yo permanecía oculta detrás del lienzo sintiendo como cada palabra aumentaba mi ansiedad hasta casi volverme loca por saber qué sucedería después. Finalmente se despidieron tras unos minutos interminables. Mi corazón latía desbocado cuando escuché los pasos alejándose hacia el pasillo oscuro donde las luces parpadeaban tenuemente como reflejos distorsionados de nuestras vidas complicadas. Cuando finalmente salió del estudio tras asegurarse de que todo estaba despejado para mí, una mezcla palpable entre alivio e incertidumbre, supimos instintivamente que estábamos caminando por una cuerda floja peligrosa donde cualquier desliz podría significar perderlo todo. Nuestras vidas anteriores estaban al borde del abismo esperando caer sin remedio alguno. La elección estaba hecha, ahora solo quedaba afrontar las consecuencias inevitables. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones de luz en el suelo. Miré a mi alrededor, al hogar que había compartido con mi esposo durante años. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. La conversación de la noche anterior resonaba en mi mente como un eco persistente. Había una presión en el aire, una tensión palpable que me hacía sentir atrapada entre dos mundos. Mi esposo no mencionó nada sobre mi extraño comportamiento, pero su mirada se había vuelto más inquisitiva. Noté cómo observaba cada uno de mis movimientos, como si estuviera buscando respuestas ocultas en mis gestos cotidianos. Mientras preparaba el café en la cocina, su voz interrumpió mis pensamientos. ¿Te encuentras bien? Pareces distraída. Solo tengo mucho en la mente, respondí con una sonrisa forzada. Ya sabes cómo es esto. No era un engaño total, había tantas cosas que me ocupaban la mente. La inminente exposición de arte de mi hijastro se acercaba y con ella, la posibilidad de que nuestro secreto fuera descubierto. Cada día que pasaba sentía el peso del mundo exterior presionando sobre mí, recordándome que estaba viviendo una vida llena de contradicciones. Decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles empedradas estaban llenas de vida, artistas callejeros pintaban murales vibrantes y los cafés estaban repletos de gente disfrutando del ambiente. Pero incluso entre tanta actividad, me sentía sola e invisible. Al llegar a un pequeño parque encontré un banco vacío y me senté a observar a los niños jugar y a las parejas reírse. En ese momento vi un diario olvidado en el suelo, cubierto de hojas secas. Sin pensarlo dos veces, lo recogí y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos, las palabras hablaban sobre sueños perdidos y anhelos reprimidos. Era como si alguien hubiera volcado su alma en esas páginas. Mientras leía, recordé mis propias frustraciones y deseos ocultos. Mi vida había estado marcada por la búsqueda del reconocimiento que nunca llegaba, siempre relegada al segundo plano detrás de los logros ajenos. El diario resonaba con mi propia lucha interna. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero también más consciente del abismo que se abría ante mí. Al entrar encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria. «Quiero hablar contigo», dijo sin rodeos. «He notado que estás distante últimamente». Su tono era grave y eso me hizo sentir aún más atrapada entre mis sentimientos por él y lo que estaba construyendo con su hijo. Intenté mantener la calma mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle. He estado reflexionando sobre muchas cosas, sobre nosotros, dije finalmente. Tal vez necesitemos un poco de tiempo para entendernos mejor. Él asintió lentamente pero no parecía satisfecho con mi respuesta. ¿Hay algo o alguien más?, preguntó directamente. Las palabras me ahogaron en la garganta. Sabía que no podía mentirle ni darle motivos para sospechar más allá de lo inevitable.
Sin embargo, no podía arriesgarme a perderlo todo ahora que había comenzado a descubrir quién era realmente. La presión aumentó cuando recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo antes de la exposición. La ansiedad se apoderó de mí al leerlo, sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo. Esa noche decidí quedarme despierta hasta tarde, revisando mis propios bocetos y pensamientos mientras trataba de encontrar claridad en medio del caos emocional que vivía. Con cada trazo del lápiz sobre el papel, las imágenes comenzaron a tomar forma, eran fragmentos de mi vida entrelazados con los momentos compartidos con él. Cada línea parecía contar una historia oculta llena de anhelos reprimidos y emociones intensas. En medio del proceso creativo, recordé cómo él había encontrado inspiración en mí antes, cómo sus ojos brillaban al hablarme sobre su arte y sus sueños. Pero ahora todo se complicaba aún más, nuestras vidas estaban entrelazadas por un hilo invisible pero fuerte como el acero. A medida que avanzaba la noche sentí una mezcla abrumadora entre miedo y emoción ante lo desconocido que nos esperaba al día siguiente en la exposición. El arte siempre había sido un refugio para mí, ahora representaba también un riesgo enorme, la posibilidad de ser descubiertos o incluso perder todo lo construido hasta ahora. El día llegó demasiado pronto y las calles estaban llenas de gente dirigiéndose al evento artístico donde se exhibirían las obras más esperadas del año en Valencia. Me vestí cuidadosamente, elegí un vestido simple pero elegante porque quería proyectar confianza aunque por dentro estuviera hecha trizas. Al llegar al lugar, noté cómo los murmullos aumentaban mientras los asistentes admiraban las obras expuestas por artistas emergentes locales e internacionales. Entre ellos estaba él, su mirada buscándome entre la multitud mientras sonreía tímidamente al ver mis ojos fijos en él. Nos encontramos en un rincón apartado justo antes del inicio oficial del evento, el bullicio se desvaneció por un momento mientras nuestras miradas se cruzaron intensamente cargadas de emoción contenida. No sé si esto es correcto, dijo finalmente, pero necesito saber si estás lista para enfrentar esto juntos. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas silenciosas llenas de incertidumbre e ilusión al mismo tiempo. No hay vuelta atrás, respondí casi sin pensar, estamos aquí ahora, solo tenemos que ser valientes. En ese instante supimos que habíamos cruzado una línea sin retorno, pasamos momentos mágicos juntos antes del evento principal mientras compartíamos risas nerviosas e ideas creativas fluyendo libremente entre nosotros como nunca antes lo habíamos hecho. Pero cuando regresamos al bullicio nuevamente junto a otros artistas e invitados importantes, esa sensación fugaz se desvaneció rápidamente dejando solo dudas pesadas tras ella. La exposición comenzó oficialmente y los aplausos resonaron cuando cada artista presentó sus obras ante el público entusiasta. Yo permanecía atenta desde lejos observando cómo él explicaba su proceso creativo mientras sonreía ante su audiencia. Sin embargo, algo dentro mío temía lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubriese nuestra conexión? ¿Y si esa revelación arruinara nuestras vidas? A medida que avanzaba el evento sentí cada vez más fuerte esa presión acumulándose alrededor mío hasta convertirse casi en insoportable. Y cuando llegó su turno para presentar su obra maestra, el corazón comenzó a latir desbocado anticipando que revelaría ante todos nosotros. En ese momento crucial donde todo podría cambiar para siempre. La exposición se acercaba rápidamente y con cada día que pasaba, la ansiedad se instalaba más profundamente en mí. La oferta de mostrar mis propias obras en la ciudad era una oportunidad que nunca había imaginado recibir. Sin embargo, el peso de mis decisiones se hacía cada vez más difícil de soportar. La idea de exponer mi trabajo me llenaba de emoción, pero también me recordaba la sombra que se cernía sobre mi vida personal. Mientras tanto, mi hijastro comenzó a cuestionar la naturaleza de nuestra relación. En una tarde tranquila, mientras paseábamos por las calles del barrio del Carmen, él rompió el silencio. ¿Por cuánto tiempo más vamos a seguir así? Esta relación no puede permanecer oculta para siempre, dijo con un tono que mezclaba frustración y deseo. Su pregunta resonó en mí como un eco incesante. ¿Qué quería realmente? La confusión emocional que me consumía se intensificó. Por un lado, estaba el arte, una forma de expresión que comenzaba a darme voz. Por otro lado, estaba mi familia y las expectativas que pesaban sobre mí como una losa. La lucha interna era abrumadora.
En ese momento, decidí hacer algo diferente. Caminamos hacia el mercado central, donde los aromas vibrantes de frutas y especias llenaban el aire. Me detuve frente a un puesto repleto de naranjas brillantes y frescas. «Mira esto», le dije con una sonrisa forzada. «No hay nada como la frescura de lo auténtico». Él asintió, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ignorar. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó nuevamente, su voz apenas un susurro entre el bullicio del mercado. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. La urgencia por decidir crecía en mí como una tormenta inminente. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente, sintiendo como esas palabras eran insuficientes para abarcar la complejidad de mis emociones. Pasamos el resto del día en un silencio tenso, cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras explorábamos los colores y texturas del mercado. Las risas de los niños jugando cerca parecían burlarse de mi indecisión. Al caer la noche regresamos a casa y encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su teléfono. Su presencia me resultó casi extraña, era como si viviera en dos mundos paralelos que nunca se cruzaban. Intenté entablar una conversación casual sobre nuestro día, pero él apenas levantó la vista. «¿Te pasa algo?», preguntó sin interés real, como si supiera que había algo más profundo oculto tras mis palabras. No, respondí automáticamente, aunque sabía que esa respuesta era solo una fachada para proteger lo que estaba surgiendo entre mi hijastro y yo. La noche avanzó lentamente mientras intentaba concentrarme en mis pensamientos creativos para la exposición venidera. Pero cada trazo del pincel parecía cargar con el peso de mis decisiones no tomadas. La imagen de mi hijastro flotaba constantemente en mi mente, su pasión por el arte me había despertado algo dentro que creía perdido para siempre. Al día siguiente decidí visitar un estudio local donde había escuchado rumores sobre artistas emergentes buscando inspiración mutua. Al entrar al espacio lleno de lienzos y colores vibrantes, sentí como la energía creativa fluía a través de mí como nunca antes lo había hecho. Mientras exploraba las obras expuestas por otros artistas, noté a un grupo discutiendo acaloradamente sobre sus proyectos actuales y futuros. Mi corazón latía con fuerza al escuchar sus sueños compartidos, eso era exactamente lo que necesitaba, conexión e inspiración genuina. Sin embargo, al regresar a casa esa noche y encontrarme nuevamente frente a mi esposo silencioso e indiferente, todo lo vivido durante el día se desvaneció como humo ante mis ojos. El siguiente encuentro con mi hijastro fue inevitable, ambos sabíamos que teníamos asuntos pendientes entre nosotros. Nos encontramos en nuestra esquina habitual del barrio del Carmen después de varios días sin vernos a solas, la tensión acumulada nos envolvía como una niebla densa. ¿Has pensado más sobre lo que hablamos?, preguntó él directamente mientras mirábamos las luces parpadeantes del atardecer reflejarse en las paredes antiguas del lugar. Sí, respondí con sinceridad esta vez. Y creo que es hora de tomar decisiones. Él dio un paso más cerca, su presencia era magnética y atrayente al mismo tiempo. No podemos seguir así, insistió con firmeza pero también vulnerabilidad en su voz. Quiero ser parte significativa de tu vida. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, sentí como todo lo reprimido empezaba a aflorar nuevamente. La necesidad urgente por decidir entre el arte y la familia parecía estar llegando a un punto crítico donde ya no podía ignorarla ni posponerla más. Tal vez deberíamos hablar sobre cómo podemos hacerlo funcionar, propuse cautelosamente mientras observaba su reacción ante esa posibilidad tangible. Él sonrió levemente. Fue un gesto pequeño pero lleno de promesas ocultas entre nosotros dos. Sin embargo, esa sonrisa también traía consigo el peso del riesgo. ¿Qué pasaría si nuestra relación salía a la luz? El miedo se apoderó momentáneamente de mí antes de volver a centrarme en nuestras posibilidades creativas juntos. A medida que avanzábamos hacia esa nueva etapa llena de incertidumbre e ilusión compartida por ambos lados, sentí como una chispa encendía algo dentro mío. Quizás esta conexión podría ser lo que necesitaba para encontrarme nuevamente entre los lienzos vacíos y las palabras no escritas. Sin embargo, cuando llegué a casa esa noche después del encuentro revelador con él, encontré algo inesperado. Mi esposo había estado revisando algunos papeles antiguos donde habían quedado registradas las exposiciones pasadas y presentes del arte local.
Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo cerca que estaba mi mundo secreto de ser descubierto por completo. El aire en casa era tenso, como si cada rincón estuviera lleno de secretos a punto de estallar. Mi esposo, sentado en el sofá, revisaba papeles con una expresión de concentración que no podía ignorar. La luz tenue del salón iluminaba su rostro y por un momento deseé que no estuviera allí, que la realidad fuera diferente. La exposición se acercaba y con ella la posibilidad de que todo lo oculto se revelara. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, intentando sonar casual mientras me acercaba. «Solo revisando algunas cosas sobre las exposiciones de arte en Valencia», respondió sin mirarme. Su tono era neutral, pero había una tensión subyacente en sus palabras. Esa tensión se hacía más palpable a medida que el silencio se alargaba entre nosotros. «Es interesante ver cómo ha evolucionado el arte aquí», dije, tratando de desviar la conversación hacia un terreno seguro. Pero él seguía enfocado en los papeles, como si no pudiera escucharme. De repente un grito resonó en mi mente, las palabras de mi hijastro sobre su búsqueda de inspiración. Era como si las imágenes de nuestras noches compartidas y las conversaciones íntimas se proyectaran ante mí como una película inacabada. Esa conexión había crecido más allá del arte, era una parte esencial de mi ser ahora. «¿Te gustaría ir a la exposición conmigo?», pregunté, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Mi esposo levantó la vista por fin, sus ojos buscando los míos. «No sé si tengo tiempo para eso. Hay cosas más importantes que atender». Su respuesta fue un balde frío de agua helada sobre mis esperanzas. La frustración creció dentro de mí. ¿Por qué no podía ver lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no podía reconocer mi necesidad de ser vista? La lucha interna entre mis deseos y mis responsabilidades me consumía cada vez más. Esa noche me costó dormir. Me quedé mirando al techo mientras pensaba en lo que había perdido y lo que había encontrado en este camino inesperado junto a mi hijastro. La idea de perderlo me llenaba de pánico. Él había sido quien me había devuelto la voz perdida en años de silencio matrimonial. Al día siguiente decidí visitar el mercado central antes del trabajo. El bullicio habitual del lugar me envolvió como un abrazo reconfortante. Los aromas vibrantes de frutas frescas y especias llenaban el aire mientras caminaba entre los puestos abarrotados. Cada paso resonaba con la esperanza de encontrar claridad entre los colores y sonidos vibrantes del mercado. Mientras recorría los pasillos, vi un pequeño puesto donde vendían pinturas locales. Una imagen capturó mi atención, un retrato abstracto que reflejaba una lucha interna similar a la mía. Las pinceladas caóticas parecían contar una historia de amor y dolor, algo que resonaba profundamente en mí. «Es hermoso», murmuré al vendedor mientras admiraba la obra. «Sí, tiene algo especial», dijo él con una sonrisa conocedora. El artista busca capturar emociones crudas. Mis pensamientos volaron hacia mi hijastro y su talento innato para plasmar sentimientos complejos en sus obras. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias batallas internas, él buscaba inspiración mientras yo anhelaba reconocimiento. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo esperando con una expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. El corazón me dio un vuelco, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. ¿Sobre qué? Intenté mantener la calma mientras tomábamos asiento en la mesa del comedor. «Te he notado distante últimamente», comenzó él con voz firme pero preocupada. «¿Hay algo que quieras compartir?» Las palabras danzaban en mi mente como hojas arrastradas por el viento. Quería gritarle todo lo que sentía pero temía las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para ambos. «No hay nada», respondí finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un peso sobre mis hombros. Él frunció el ceño claramente insatisfecho con mi respuesta evasiva. «No puedo seguir así sin saber qué está pasando contigo». La presión aumentó y sentí como mis muros se derrumbaban lentamente ante su insistencia silenciosa y penetrante. En ese instante comprendí lo lejos que había llegado desde aquella primera exposición donde todo comenzó. Ahora estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el hogar y el arte.
El día siguiente llegó cargado de ansiedad mientras me preparaba para la exposición inminente donde mis sentimientos serían expuestos al mundo entero a través del arte de mi hijastro. Cada pincelada suya contaría nuestra historia secreta sin necesidad de palabras, eso me aterrorizaba tanto como me emocionaba. En medio del caos previo al evento, recibí un mensaje inesperado: estoy listo para mostrarte lo último que he creado. Las palabras resonaron dentro mío como un eco profundo. Sabía que sería algo significativo para ambos. A medida que avanzaba el día hacia la exposición, las dudas comenzaron a asediarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Qué dirían nuestros círculos familiares y amigos? El miedo al juicio era opresor y cada vez más difícil de ignorar. Finalmente llegué al lugar donde tendría lugar la exhibición esa noche. El ambiente estaba cargado de expectativas e ilusiones flotantes entre los asistentes bien vestidos y emocionados por descubrir nuevas obras artísticas locales. Cuando entré al espacio iluminado por luces cálidas y acogedoras, sentí como todos los ojos se volvían hacia mí brevemente antes de volver a centrarse en las obras expuestas alrededor nuestro. Mi corazón latía fuerte mientras buscaba a mi hijastro entre la multitud ansiosa por conocer su última creación. Y ahí estaba él, rodeado por admiradores curiosos pero con una mirada fija hacia mí cuando finalmente nos encontramos entre toda esa gente bulliciosa. Sin decir palabra alguna, su expresión decía más que 1000 frases. Entendía perfectamente lo mucho que significábamos uno para el otro en medio del caos emocional que nos rodeaba. Finalmente llegó el momento culminante cuando presentó su obra maestra, un retrato enorme donde cada trazo parecía capturar nuestra lucha interna contra las expectativas sociales y familiares impuestas sobre nosotros dos. El aire se volvió pesado cuando todos comenzaron a murmurar sobre lo profundo e íntimo del retrato. Sentí como mis pies flaqueaban ante la revelación pública del secreto compartido. Era evidente, este era solo el comienzo. El aire se volvió pesado cuando todos comenzaron a murmurar sobre lo profundo e íntimo del retrato. Sentí como mis pies flaqueaban ante la revelación pública del secreto compartido. El rostro de mi hijastro reflejaba no solo su talento, sino también una conexión que había crecido entre nosotros, una conexión que había permanecido oculta en las sombras. En el lienzo mis rasgos se entrelazaban con la historia de mi vida, capturando mis luchas y anhelos. La multitud observaba en silencio, como si cada uno de ellos estuviera intentando descifrar la historia detrás de la pintura. No podía evitar preguntarme si alguno de ellos sospechaba la verdad. Las miradas se volvían hacia mí, y aunque deseaba desaparecer, también anhelaba ser vista por primera vez. Es fascinante, murmuró alguien cerca de mí. ¿Quién es esta mujer? La pregunta flotó en el aire como un eco de mis propios deseos reprimidos. Quería gritar que era más que una simple madrastra, que había luchado por ser reconocida en un mundo donde me sentía invisible. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Mi hijastro se acercó a mí después de la exposición, su mirada intensa y llena de significado. Lo hice por ti, dijo suavemente como si supiera lo que significaba para mí ese retrato. Quería que el mundo viera lo que veo yo. Su voz tenía un poder que resonaba en cada rincón de mi ser. Pero ahora todos lo saben, respondí con un hilo de voz. ¿Qué vamos a hacer? La ansiedad me invadió al pensar en las consecuencias de nuestra relación secreta expuesta ante los ojos del mundo. Podemos enfrentarlo juntos, sugirió él con determinación. No tengo miedo. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, pero también encendían una chispa de pánico. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que eso significaba? Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a dispersarse, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y calmar mis pensamientos agitados. Desde allí podía ver las luces brillantes de Valencia parpadeando como estrellas caídas. La playa de la Malvarrosa estaba cerca, sus olas rompiendo suavemente contra la orilla, un recordatorio del tiempo incesante que pasaba mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos. ¿Por qué te sientes así?, preguntó él al unirse a mí en el balcón. Su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Este es tu momento. Es mi momento, repetí en voz baja, sintiendo como las palabras resonaban dentro de mí. Pero también era consciente del peso del compromiso que eso implicaba.
Un compromiso no solo hacia él, sino hacia mí misma y hacia el futuro incierto que nos esperaba. Las luces del mercado central parpadeaban a lo lejos, los aromas de frutas frescas y especias aún flotaban en el aire nocturno, recordándome lo vibrante y lleno de vida que era este lugar. Sin embargo, todo parecía distante mientras lidiaba con la tormenta emocional dentro de mí. Necesito saber qué quieres realmente, dijo él con sinceridad. No puedo seguir adelante sin una respuesta clara. La presión aumentó dentro de mí, era un momento decisivo que definiría nuestro camino juntos o separados. Miré sus ojos profundos y vi reflejada mi propia lucha interna, el deseo por ser vista y valorada frente al miedo a perderlo todo. No sé si puedo dejar atrás todo lo que he construido, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. Pero, ¿qué has construido realmente?, cuestionó él suavemente. ¿Es eso suficiente para ti? Su pregunta me golpeó como una ola rompiendo contra las rocas, me hizo dudar sobre los cimientos mismos sobre los cuales había edificado mi vida hasta ahora. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible en mi matrimonio que me olvidé de quién era realmente fuera de esas paredes. La noche se volvió más oscura mientras contemplábamos nuestras opciones, el silencio entre nosotros se cargó con las decisiones no tomadas y los sueños no cumplidos. Era evidente, este era solo el comienzo. Con cada latido del corazón sentía como la urgencia crecía dentro de mí, sabía que debía tomar una decisión audaz sobre cómo enfrentar mi vida futura. En ese instante crucial, su mano encontró la mía, su toque era cálido y reconfortante pero también electrizante. En ese contacto sentí la posibilidad de renacer como artista y mujer independiente, sin embargo, también comprendí los desafíos inesperados que vendrían con esa elección. Mientras mirábamos hacia el horizonte iluminado por las estrellas, comprendí que debía abrazar mi verdad sin importar cuán aterrador fuera el camino por delante. Mi hijastro había sido más que una fuente de inspiración, había sido un catalizador para descubrirme a mí misma. Pero justo cuando estaba lista para dar ese paso decisivo hacia adelante, escuchamos voces acercándose desde dentro del edificio donde se celebraba la exposición. Eran amigos y familiares riendo despreocupadamente sobre lo impresionante del retrato expuesto, sus risas resonaron como campanas en medio del caos interno que sentía. El miedo nuevamente se apoderó de mí. ¿Qué sucedería si alguien hacía preguntas? ¿Y si comenzaban a atar cabos? La idea me llenó de pánico mientras miraba a mi hijastro con desesperación. Debemos irnos, dije abruptamente sintiendo como el impulso me guiaba lejos del escenario donde todo había comenzado. No podemos escapar siempre, respondió él firmemente mientras intentaba retenerme con su mirada intensa. Pero ya no podía quedarme allí. La presión social se volvía abrumadora y cada risa parecía burlarse de nuestra situación secreta e inminente crisis emocional. Sin mirar atrás, tomé su mano firmemente mientras nos dirigíamos hacia la salida. Sabía que debía enfrentar las consecuencias antes o después, pero nunca imaginé cuán pronto llegarían a alcanzarnos ni cuánto dolor podría causar esta decisión final en nuestras vidas entrelazadas.